hasta allí estábamos escuchando Luciano Pereira, nuestra operadora, fanática de Luciano Pereira, Sí. Luciano Pereira y Abel Pintos. ¿No lo fuiste a ver en el recital que hacían los dos juntos? Sí, fui. ¿Fuiste? Sí, por supuesto. Me imagino buenísimo. Espectacular, espectacular. Yo lo he visto a Abel Pintos en varias ocasiones acá en la zona, pero el espectáculo de él solo, digamos, me encanta. Surgió averigüé para ir, no había lugar y después me avisaron que se liberó un lugar, así que me fui sola. Qué bueno. Espectacular. Hay que aprovechar. Sí. Juli, ¿vos sos medio abelera o Luciano Pereira? No. ¿Qué género te gusta? A mí me gusta más el rock, bueno, ahora escucho de todo, digamos, pero me gusta así el rock. ¿Y tus gurisas, la más grande, cuántos años tiene? La más grande 9. Y ya empieza con escuchar de todo. Igual ¿sí? escuchan de todo porque, bueno, el papá es músico, entonces Claro. les gusta mucho la música. Está bueno, es lindo eso, sí. Bueno, después le vamos a buscar algo más de tipo rock nacional para cuando estemos Soda terminando. Soda Stereo. Dale. Soda Stereo, me gusta Soda Stereo. Sí. Bueno, hablemos... ¿viste la pregunta que te hice? Sí. Bueno, el suelo pélvico. Muy Venimos bien. hablando de suelo pélvico hace un montón. Sí. Lo pensé como que era siempre solo para mujeres y chicas, no, también es de ambos sexos. El suelo pélvico sí, lo tenemos todos, Claro. hombres y mujeres. O sea, la musculatura de base de nuestra casita, como explicábamos la vez pasada, esa casita que tiene la parte superior del diafragma respiratorio, la zona abdominal espinal, espalda, abdomen, y la zona baja que sería el suelo pélvico. Todos tenemos suelo pélvico y todos estimulamos ese suelo pélvico y podemos hacerlo de buena manera o con algunas dificultades, ¿no? Cuando hay un buen estímulo sobre el suelo pélvico, hay sobrecargas que generan que ese suelo pélvico se tonifique, hay tracciones, hay saltos, hay un montón de situaciones del movimiento del cuerpo, del movimiento natural del ser humano, que estimulan ese suelo pélvico, pero tenemos que hacerlo de buena manera y con la necesidad de cada uno y con las habilidades que tiene cada uno. Si una persona no tiene una buena musculatura de base y quiere empezar a hacer sobrecarga, quizás genere una disfuncionalidad en ese suelo pélvico, sea hombre o sea mujer, por falta de fuerza en ese suelo pélvico. Entonces hay que evaluar primero en qué estado, en qué condición estamos respecto a nuestra fuerza y en función de eso empezar a estimular. ¿Cómo sabemos eso? Bien. ¿Cómo sabemos eso? Si yo, a grandes rasgos, para que una persona que no sabe de entrenamiento y que no sabe, que no es kinesiólogo, que no es médico, que no es ginecólogo en caso de las mujeres, una persona que viene haciendo deporte desde su temprana edad, ya sea, 10, 12, 8, 9 años, va a tener tonicidad en su suelo pélvico porque se viene moviendo de hace mucho tiempo. Pero si yo fui sedentario toda mi vida, y quiero empezar CrossFit mañana, o quiero empezar a correr mañana, o quiero empezar, a hacer jumping mañana, y ahí tengo que pensar, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? Porque no tengo un estímulo progresivo de ese suelo pélvico en función de los años o de la historia de movimiento, ¿no? Entonces quizás estoy ejerciendo mucha presión sobre ese suelo pélvico y puedo llegar a tener una disfuncionalidad. Hay personas que lo tienen, hay otras que no, porque no están predispuestas genéticamente para que ese suelo pélvico se debilite. Pero es más probable que si yo no hice actividad nunca y empiezo con una actividad de alto impacto, así de un día para otro, y es el más probable que me lastime, ya sea hombre, ya sea mujer. ¿Sí? Claro. En el caso de las mujeres, el tema de varios embarazos puede llegar a ser así es, factor de riesgo. Sí, también, varios embarazos o sobrepeso también, porque tenemos un aumento del volumen de la zona abdominal, más allá de que en el embarazo es porque, tenemos líquido amniótico, placenta, el bebé y demás. Cuando tenemos sobrepeso, tenemos mucho tejido adiposo en la zona abdominal y eso genera presión sobre el suelo pélvico. En el hombre también, el sobrepeso también genera presión sobre ese suelo pélvico y sobre la parte abdominal y la zona lumbar. Porque por ahí pensamos en que la zona media solamente atañe, digamos, o tiene que ver con el abdomen. Claro. Y en realidad no. El abdomen es el sostén de nuestros órganos, ¿no? Toda la faja abdominal o la musculatura abdominal sostiene nuestros órganos. Y la columna es lo que nos va a permitir mantener esta posición erguida, ¿no? Una parte es más
mecánica, digamos, y la otra parte es más fisiológica. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la parte mecánica sería que la columna esté erguida para nosotros mantener esta postura que tenemos siempre, y la musculatura ayuda a que estemos de esa manera. Y la parte más fisiológica o más funcional, digamos, de los órganos, tiene que ver con las inflamaciones, las digestiones, las excreciones, y el abdomen, la faja abdominal, se adapta a toda esa parte fisiológica. No podemos tener la panza chata, dura y pegada a la columna, porque tenemos que hacer la digestión, tenemos que ir al baño, o sea, hay un montón de cosas adentro. Esa necesidad que tiene nuestro cuerpo de que funcionen los órganos hace esta distensión abdominal, que es normal y que es sana. No quiere decir que porque tengamos un poquito de pancita está mal, no. En realidad, esa ida y vuelta del abdomen o de la faja abdominal es necesaria que se produzca en el cuerpo. Claro. Pensaba mientras hablabas que muchas veces se tiende como a normalizar, por ejemplo, las incontinencias a partir de cierta edad, que dicen, bueno, que es normal ya que te pase. No sería lo normal, digamos. No, para no eso es hay que no es normal la incontinencia en ninguna edad. Claro. O sea, ni en temprana edad, ni a largo plazo, nunca es normal una incontinencia. A ver, normalizamos porque la gran mayoría dice, bueno, no pasa nada, me pongo un protector, o en el caso de los hombres voy más veces al baño y ya está, y bueno, y seguimos el ritmo de vida, ¿no? Pero no es normal en ningún caso. O cómo puede condicionar, porque decir, bueno, estoy en un lugar donde me reúno con amigos, me mato de risa y a las carcajadas por ahí se escapa. Claro. A eso, o sea, hay que siempre, en cualquier situación, en cualquier momento de la vida hay que evaluarlo, y hay que evaluarlo con un especialista, ¿no? Claro. Normalizarlo por ahí tiene que ver con esto de la vergüenza, por un lado, o por otro lado, que estoy dentro de un grupo de personas que hacemos todo lo mismo y bueno, y como que no pasa nada, si total mis amigas ya saben y demás. Pero no es normal en ningún sexo, digamos, ni en hombres ni en mujeres, porque ya puede estar dada por una dificultad funcional, que sea de que no puedo contener porque no tengo fuerza en el suelo pélvico, o porque tengo demasiada fuerza y eso hace que todo el tiempo esté excretando, o puede ser algo más fisiológico, digamos, que tiene que ver, bueno, con otros aspectos, digamos, que no es tan funcional, que no tiene que ver con la musculatura, sino con otras cosas, digamos. Se habla mucho de la prevención, está buenísimo, pero ¿qué es lo que pasa si ya estás con ciertos síntomas? ¿Se puede revertir también? Sí, tenemos diferentes, como les dije la vez pasada, diferentes grados, y vos podés empezar un tratamiento y tener buenos resultados porque fuiste muy disciplinado, hiciste todo lo que tenías que hacer. Cosa que cuesta. Claro, y lograste retraer todo, revertir todo. Pero también existen personas que tienen una patología ya muy avanzada y lo que podemos hacer es mejorar el estilo de vida. Claro. Quizás no llegamos a revertir todo lo que pasó, pero mejoramos el estilo de vida. Y eso implica voluntad, mucha voluntad y disciplina, porque si no hago los ejercicios, el suelo pélvico es un músculo y si yo dejo de estimular, se vuelve a debilitar o se vuelve a contraer y a tensionar. Entonces hay que hacer los ejercicios como cuando vamos al gimnasio 2 veces por semana, 3 veces por semana, de manera progresiva y en el tiempo, y seguir estimulando. ¿Cuáles serían estos ejercicios de fuerza o demás que para nuestro tema principal era cómo gestionar estos esfuerzos, ¿no? Para no lastimar el suelo pélvico. Nosotros tenemos que pensar este suelo pélvico como que es la base de todo lo que sostiene nuestros órganos. Y nuestra columna es donde vamos a ejercer esa carga, nuestra zona media es donde vamos a ejercer esa carga. Entonces, si yo voy a hacer una sentadilla con mucho peso sobre mi columna, tengo que pensar en mi respiración. La respiración, cuando uno mete aire en los pulmones, ¿sí?, implica que la faja abdominal se abra, porque estamos ejerciendo presión de afuera hacia adentro y generamos que esta presión que me ejerce el aire empuje mi abdomen hacia afuera y hacia los lados, ¿no? Y hacia atrás también. Entonces, si yo voy a hacer una sentadilla y voy a cargar mucho peso, primero tengo que pensar en la respiración más que en el peso que voy a cargar. Claro. Entonces, por eso es tan difícil gestionar las cargas, porque por ahí pensamos, no, sí, lo voy a poder levantar, capaz que cargué medio kilo más, y respiré mal en el momento, no hice la contención del abdomen, no me enfoqué en la respiración, y me quedé abajo y tuve que tirar la barra. O sea, claro. La respiración tiene mucho que ver con esta gestión de los esfuerzos.
nosotros hablamos de presiones internas. Las presiones internas se ejercen desde el centro del cuerpo, con el aire que cargamos y con la fuerza que hacemos con los órganos, hacia afuera, distendiendo estos músculos, ¿no? Entonces, cuando queremos disminuir la presión, lo que hacemos es una exhalación y una contracción de toda la faja abdominopélvica, ¿sí? Y espinal, para contener esa columna y esa zona lumbar para que no se lastime. Claro. Entonces, cada vez que hacemos una carga, tenemos que aprender a respirar previamente. Por eso es tan importante la historia de movimiento de las personas. Si una persona nunca hizo sobrecarga y el profe primero me va a dar un bastón de madera, claro, para empezar a respirar, a hacer el movimiento, a ver dónde hago los esfuerzos. Si por ahí han visto o si van al gimnasio, se ponen los cinturones, ¿sí? De protección. El cinturón, la función que cumple es enfocar a dónde yo voy a hacer el esfuerzo. Claro. Entonces, si yo me pongo el cinturón acá arriba en las costillas, no sirve para nada. Claro. Porque el cinturón en las costillas no me está enfocando en el lugar donde yo tengo que hacer el esfuerzo. No me hace esa conciencia corporal real, que es un poco más abajo en la zona lumbar y pélvica, digamos, más sobre el pubis, ¿no? Que es donde yo tengo que empezar a contener durante esta exhalación para poder sostener esa carga sobre mi zona abdominal. Es difícil, pero no es imposible. Por ahí los profes que hacen CrossFit, sobrecargas o levantamiento olímpico ya tienen una forma de explicarlo que te llegan al toque, o sea, claro, te enfocan y te hacen llegar enseguida a ese proceso. Y por ahí cuando estamos más en funcional o en otras actividades que son un poquito más de movimiento, más rápidos, digamos, es más difícil enfocar esa respiración por el tipo de movimiento. Claro. Por ahí una sentadilla con 90 kilos vas a hacer una. No vas a hacer 20. Claro. Entonces es más fácil hacer la respiración y enfocarnos en la respiración. Pero sí es un proceso de aprendizaje, no es que lo vas a hacer de un día para el otro. Por eso decíamos hoy que una persona que quiere hacer sobrecarga o que quiere hacer jumping o que quiere salir a correr, si no tiene historia de movimiento, es difícil cuidar ese suelo pélvico. No porque no querramos cuidarlo, sino porque necesita un trabajo previo de musculatura, de sostén, de zona media, para poder enfrentar ese impacto, ¿no? Pero se puede en todos los ejercicios, digamos, hacerlo. En todos los ejercicios. Uno trabaja primero, bueno, como todo, ¿no? Va desde lo más simple a lo más complejo. Primero se trabaja la respiración, únicamente, que si quieren hacer el ejercicio en casa, se sientan derechito con las dos huesitos de la cola sentados, bien apoyados en la silla, talones en el piso, espalda derecha sin pegarla al respaldo de la silla. Pongo las manos en las costillas y tomo aire profundo, 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 abriendo costillas. Y cuando voy a soplar, hombres y mujeres, no importa quién, qué sexo, ambos, contraigo esfínter anal y vaginal y empiezo a soplar desde abajo hacia arriba, llevando ombligo hacia la espalda y último, cerrando costillas sin cerrar el pecho. Abro el pecho, muy bien. Lo repetimos de nuevo, tomo aire, abro costillas. Suelto ese suelo pélvico y cuando empiezo a exhalar, empiezo a contraer esfínteres, soplo desde abajo hacia arriba hasta que se cierran las costillas y mantengo. Y eso hace que en este ejercicio mejoremos la postura, ¿sí? Y mejoremos este ciclo de inspiración-exhalación junto con el esfuerzo de los músculos, ¿no? Y es como muy consciente, hay que hacerlo. Mucha conciencia corporal. Por ahí cuando van al gimnasio me dicen, bueno, vamos a hacer hipopresivos. Bueno, pero hipopresivos no te va a llevar una clase a aprenderlo, te va a llevar 4 o 6, por esto de la conciencia corporal. Hay personas que hacen yoga o que ya vienen de entrenamiento de muchos años y quizás sí en una clase les sale, porque ya saben cómo manejar su respiración, saben pensar en las partes de su cuerpo, se pueden enfocar, que es lo más difícil, enfocar en qué es lo que tengo que hacer con mi cuerpo y con algo que no puedo tocar ni sentir. En este momento que recién me estoy descubriendo en mi zona media y en la parte, en la musculatura interna, es difícil sentir desde un principio. Entonces, por ahí una persona que tiene más historia de movimiento se enfoca más rápido y una persona que no tiene historia de movimiento lleva un poquito más de clase enfocar el esfuerzo en el suelo pélvico. Una cosa que quería recalcar que habíamos dicho en ambos sexos, las disfuncionalidades en hombres, por ahí pueden tener, no como la mujer, un prolapso, como decíamos, o una pérdida de orina o demás, sino que pueden tener dolor en el periné.
Ajá. Y el periné, ¿qué es? Es el espacio que hay entre el escroto y el ano, ¿sí? En la mujer sería entre la vagina y el ano. Los dos tenemos periné, pero tenemos diferentes órganos, entonces, bueno, lo enfocamos en la misma zona. El dolor en el periné, la pesadez en el periné también tiene que ver con disfuncionalidades en el suelo pélvico en el hombre. También puede tener dificultades para defecar, dificultades en las relaciones sexuales, o sea, hay diferentes dificultades, pero también tienen patologías igual que la mujer. Claro. Por ahí los hombres les gusta mucho esto de levantar peso, de ir al gimnasio y demás. Y sí, hay que cuidarse, así como hacemos, por ejemplo, sobrecarga y como hacemos repeticiones en ascenso de carga o en descenso de carga, tenemos que flexibilizar. Que también es otro aspecto que por ahí no lo tenemos en cuenta, pues decimos, no, porque vamos a hacer fuerza y si yo elongo, el músculo se debilita. No es así. Claro. El músculo no se debilita por elongar, sino que el músculo se recupera y se regenera cuando yo voy a elongar. Entonces, en la elongación y en la flexibilización de las articulaciones y de los músculos, de los tendones, ayudamos a que este suelo pélvico tampoco se lastime. Claro. Porque por ahí, más allá de que hay suelo pélvico que no tienen fuerza, hay otros suelo pélvico que están muy tensos. Y eso también genera disfuncionalidades. Pienso, si una persona va al gimnasio, que lo haga regularmente o que quiera comenzar, tiene que advertirle al entrenador o a la entrenadora, decir, che, yo quiero entrenar fuerza, pero quiero hacerlo de esta manera para cuidar el suelo pélvico. Es una manera diferente, digamos, ¿o no? Sí. ¿Y todos están capacitados? No. Claro. Con este tema del suelo pélvico, en Argentina más o menos arrancó alrededor de 20 años más o menos. Que existe el trabajo de suelo pélvico específico en el entrenamiento, 25. O sea, no es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y bueno, ahora se hizo como el auge, como que se conoce más, ¿no? Pero sí, hay que avisarle al profe si es que yo quiero prevenir, claro. Así como prevenimos lesiones de rodilla, como prevenimos lesiones de columna, como prevenimos cualquier cosa, podemos prevenir lesiones en el suelo pélvico. Que no hay personal capacitado, es cierto que hay muchos profes que no conocen, que no tienen por qué conocer porque no se especializan en eso, pero estaría bueno sí que se acerquen, que lean, que hay mucha información ahora que la podemos tener fácilmente. Más que nada con esto de la gestión de las cargas, que la gestión de las cargas yo no me refiero a cuánto peso voy a cargar, sino a cómo voy a gestionar mi respiración en esa carga. O sea, las presiones internas que ejerce mi respiración sobre la expansión de esta musculatura, ya sea hacia los lados o hacia abajo, va a generar presión y va a generar distensión de esos músculos, que es necesaria que se ejerza para que mi músculo responda a ese esfuerzo y se tonifique y cumpla su función. Pero cuando es excesiva o cuando está mal hecha, ¿sí?, lo puedo lastimar. Entonces, claro, por ahí está bueno que los profes se informen y que conozcan un poco, aunque sea de esto, más allá de que no sean especialistas en el trabajo de zona media y suelo pélvico. Para eso pueden ir a la jornada. Así es. El 5 y el 6 de septiembre tenemos la jornada de suelo pélvico que organiza Clara Confalonieri. El 5 de septiembre viene Violeta Goncalves, que ella sí es especialista en suelo pélvico. Ella trae el método Caufries de suelo pélvico, de hipopresivos de suelo pélvico, y lo va a relacionar con esto de la corporeidad, de cómo sentimos nuestro cuerpo y cómo lo hacemos propio a esto de la respiración, porque respiramos, claro, como salga. Sí, respiramos en el ritmo de vida acelerado, sí, y bueno, y por ahí frenar 5 minutos y pensar en cómo respiramos hace que seamos más conscientes de nuestro cuerpo y de lo que realmente necesitamos, digamos. Por ahí hay días que uno dice, voy a ir al gimnasio igual me siento incómoda, me siento mal, estoy indispuesta, o los hombres estoy cansado del trabajo y demás, y voy a ir igual al gimnasio porque tengo que hacer algo. Pero quizás ese día al gimnasio tenías que ir a elongar, claro, y no a cargar. No faltar al gimnasio, porque es así, no faltemos al gimnasio porque es nuestro espacio de, más allá de trabajar el cuerpo, de relajarnos, de charlar con amigos y demás, pero quizás si ese día no estamos
emocionalmente predispuestos o anímicamente predispuestos, decirle al profe, mira, hoy me siento de esta manera, Claro. mis cargas que sean menos, o vamos a ir en aumento progresivo para que yo me sienta más cómodo. O sea, ir pensando en el cuerpo, no solamente en una máquina que tiene que estar activa todo el tiempo, sino en cómo se siente en ese momento. Y a eso se dedica Violeta, digamos, al trabajo de la corporeidad y de sentir ese cuerpo, y de ver cómo recibimos esas cargas y cómo las vamos gestionando. Julieta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar la gente si quiere ir a tus clases? Bien, estamos en One, espacio de entrenamiento, con Judith Marsili, Rivadavia, entre Jaime Tabeni y Salvarredi, enfrente al parque. Así que ahí las esperamos. Donde era la Alianza Francesa. Donde era la Alianza Francesa. Y repito, hombres y mujeres, no solamente chicas. Por ahí hay más tabú, porque bueno, no conocen todo este aspecto del entrenamiento, pero si se acercan van a ver que es algo que lo podemos naturalizar de buena manera. Totalmente. Y bueno, sí, genera un poco de vergüenza cuando uno recién arranca, pero son ejercicios donde no nos exponemos corporalmente, sino que cada uno piensa en su cuerpo y trabaja de manera específica, digamos, y personalizada. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos ahora a un poquito de música, ¿te parece, Meli? Y después hacemos la última tanda y ya el cierre del programa de hoy.